Bueno, pónganse en pie, vamos a orar para comenzar. Señor, hoy te doy gracias por este día, por este tiempo, por tu palabra, porque sabemos que tú eres quien habla a los corazones y no los hombres. Que nuestro corazón sea buena tierra para recibir tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Bueno, creo que hay mensajes que me toman tiempo y otros que se sienten como una eternidad prepararlos. Y cuando me dijeron que me tocaba predicar el domingo, fueron varios sentimientos encontrados, la verdad. O sea, emoción, obviamente, gran honor, ¿no? Una sensación de privilegio, pero también unos nervios. O sea, les voy a decir la verdad, como, Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Qué rayos digo? ¿Qué me paro acá y qué digo? Y no porque tal vez no haya predicado antes o no, sino porque de verdad en mi corazón quería estar seguro que lo que dijera tuviera sentido con lo que el Señor habla a mi vida. No me quería parar aquí por hablar y ya, porque puedo pensar en mucha más gente y mejor que yo para preparar un bosquejo, un sermón, pararse a predicar y ser mucho más tal vez articulado o elocuente para decir las cosas. Pero entonces me tardé un montón. O sea, me dijeron hace como 2 semanas que yo predicaba. Y desde ese día yo decía, Señor, ¿qué voy a decir? Entonces me puse a orar y me puse a recordar la última vez que me tocó predicar un domingo. Y es muy diferente predicar el domingo sin sillas y una mesa y un computador en pandemia, viendo a una cámara que titila rojo y ya, versus... No, porque tengo cubrebocas, no puedo decir ver sus caras porque no las veo completamente, pero ver sus frentes. Y ver sus frentes es otra responsabilidad, de verdad. Porque, como les decía, hay algo que yo me ponía a cuestionarme últimamente, y es la parte en cómo yo vivo mi fe. Creo que hice este recorrido de qué formó el Señor en mí desde la última vez que prediqué, y sigue formando obviamente hasta hoy. Y creo que es eso, creo que es volver a lo básico, volver. Mi mamá siempre me decía cuando yo me quería poner en un papel que no me correspondía de súper maduro o súper adulto. Yo me acuerdo que apenas me dieron mi licencia de conducción, que no era licencia, era permiso, ¿no? A los como 15 o 16. Me dijo mi mamá, y yo dije, mamá, ya me puedes comprar un carro. Mi mamá siempre me decía, primero mi primaria. Maneja tu vida y luego manejas un carro. Y yo, Dios mío, no manejo mi vida, es muy cierto. Y siempre me decía esa frase, primero tu primaria. Y como de manera graciosa, tal vez así, pero es muy cierto. Muchas veces queremos recibir todo lo increíble de Dios cuando ni siquiera tenemos la primaria. Y primero la primaria en la vida de todos nosotros. No importa la edad. Y por eso predico este mensaje. Creo que tiene efecto en la persona que venga por primera vez, y hay gente que viene por primera vez, como aquel que viene por 9,000, o sea, por la vez número 9,000. Porque el Evangelio, y eso es de lo que voy a hablar hoy, tiene impacto el primer día que lo recibo como el último día de mi vida. Y yo me hacía una pregunta cuando preparaba este mensaje, y es, ¿cómo vivo el Evangelio? Y ese es el mensaje, y ese fue el título que yo le ponía. ¿Y por qué decidí escribir una pregunta en vez de un título así como nice o no sé? Siempre me han costado los títulos, pero esta vez decidí escribir una pregunta porque es la pregunta que yo me hice a mí mismo para escribir este mensaje. Porque de verdad yo quería hablar de algo que el Señor había hablado a mi vida. No quería hablar simplemente desde algo que está acá pero no aterrizó acá, sino que algo que el Señor transportó de la cabeza al corazón. Y ese es el problema
de muchos de nosotros cristianos. Lo tenemos perfecto acá. Sabemos qué responder cuando nos preguntan. La teoría, nice. O sea, si fuera un examen, si la fe cristiana fuera un examen escrito, probablemente lo responderíamos bien. Pero algo se rompe cuando tratamos de traducir lo que hay en nuestra cabeza al corazón. Y hay algo que nos impide actuar ese entendimiento tan brillante del que nos jactamos y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Y es justamente esa la pregunta que me lleva a aterrizar lo que hay acá. Y esa es la misión con este mensaje, aterrizar lo que probablemente ya está acá en sus cabezas, pero que se transporte a su corazón. Eso es lo más importante, traducirlo a la vida diaria. Eso que recibimos el domingo, eso que recibimos en la célula, que se vea en hechos y no palabras solamente. Entonces, orando y estudiando el Señor en un devocional me llevaba a Efesios capítulo 4, que es el que vamos a leer. Tal vez lo han leído 1000 veces, como yo, pero esta vez que lo leí tuvo un impacto diferente en mi vida. Y dice así, desde el versículo 17. Vamos a ir leyéndolo por partes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y hasta ahí vamos a leer. Este es un versículo muy famoso, o sea, es una sección de la Biblia que hay gente, y probablemente algunos de ustedes reciten de memoria, se lo sepan al derecho y al revés, que hayan leído toda la vida que llevan de cristianos o es la primera vez que lo leen. Pero hay una parte que dice, el versículo 18 y habla de las personas que no debemos seguir y usa esta expresión, entendimiento entenebrecido. Y luego yo dije, wow, eso suena muy profundo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poquito mejor. Y usan una frase y una palabra increíble que es irremediablemente confundidos. Y así titulé el primer punto de esta charla. Irremediablemente confundidos. Porque esa es la trampa del enemigo. Confundirnos. Es astuto. Siempre lo ha sido, más bien. Y yo creo que el engaño perfecto del enemigo es tenernos con las piernas en la iglesia, pero el corazón fuera de la iglesia. Creo que eso es las personas que están irremediablemente confundidos. El enemigo no tiene problema si usted está aquí sentado siempre y cuando su corazón no esté conectado con el mensaje que se predica. Entonces el enemigo dichoso y feliz diciendo, ay, bueno, sí, irremediablemente confundido. Llenos de vanidad en su mente. Y digo, yo leía esto y de verdad tenía un impacto bien fuerte porque yo me decía, Dios mío, ¿estaré irremediablemente confundido? ¿Cómo sé que no estoy confundido? Dios, casi me destruyó mi cabeza diciendo, ¿qué hago? Y no sé, creo que parte desde el hecho de saber y tener esta convicción de no solamente basta en conocer y tener esta habilidad para responder prontamente a lo que se diga en la iglesia y que cuando el pastor o la persona que esté aquí diga un versículo lo responda inmediatamente. Eso no es testimonio de que usted viva el evangelio. Porque las palabras realmente no testifican mucho de la conducta de una persona. Pero la evidencia más grande de que alguien vive el evangelio por definición, por la misma pregunta, es su propia vida. Y no su propia vida de palabras y ya está, sino su vida en conducta. Dentro, fuera de la iglesia. Usted ya sabe esto. Pero a medida que yo hablo, yo quiero que usted vea si lo que hay acá
también está acá. Porque por eso hay mucha gente en la iglesia. Y he encontrado mucha gente en la iglesia. Y no solo en esta iglesia, sino en muchas otras iglesias. Y he oído gente, ¿no?, que también predica y dice, no, es que en la iglesia suceden X y Y. Y es como constantemente nos encontramos, y aún nosotros mismos, yo en muchas ocasiones, gente frustrada. Gente frustrada en su fe que dice, no puedo. Uy, esto está muy difícil, esta situación, no puedo. Pero cuando vemos el evangelio, es que la realidad es que nadie puede. Nada. Y por eso existe el evangelio. Porque el evangelio es lo opuesto a tener y estar irremediablemente confundido. Y es vivir la manera cristiana. Entonces, a medida que yo escribía el mensaje, esta era la pregunta. Por eso la titulé así. ¿Cómo vivo el evangelio? ¿Cómo estas palabras que están escritas en la Biblia impactan mi vida hoy, mañana y toda la vida y mi caminar con Cristo? Entonces, muchas veces asumimos posturas muy incorrectas para recibir el evangelio. Y no solamente de alguien que predica, sino de la palabra misma, en sus tiempos devocionales, en sus lecturas. Y es esta gente que tiene el entendimiento entenebrecido y dice, es que yo ya sé. Dar por sentado la palabra de Dios, yo creo que es la evidencia más obvia de que entonces no entienden nada de la palabra de Dios. Porque, como les dije al inicio, el evangelio tiene efectos inmediatos en la vida de todas las personas. No importa su nivel cristiano, ¿no?, su historial del cristiano, ¿no? No porque más avancen en la fe cristiana, el evangelio deja de ser menos relevante y ustedes pueden entonces caminar según su propio entendimiento. No. Pero hay gente y hay varios tipos de personas con el entendimiento entenebrecido, irremediablemente confundidos. Y hay gente evidente, ¿no? Yo entre muchos resaltaba a 3 personas. Aquellos que evidentemente no tienen y no quieren nada que ver con el evangelio y viven conforme a su propia voluntad. Aquellos que son buenos como en esto de las relaciones públicas, ¿no? Que parecen pero no son. Que pueden pretender ser verdaderos cristianos y el pastor y el líder le creen. Pero como lo que el Señor llamó sepulcros blanqueados. Y a mí esa imagen siempre se me ha hecho muy increíble. Pues porque sí, o sea, son limpios por fuera, pero si uno escarba encuentra un muerto. Y también están aquellos que amarían seguir a Dios, pero se aman más a ellos mismos, como el joven rico. Les encantaría, tienen todas las ganas hasta cierto punto. Siempre y cuando no le toquen sus ídolos, él va a caminar bien. Y son 3 tipos de personas que yo tenía en mente cuando yo escribía esto. ¿Por qué? Porque les cuento, realmente es mi devocional. O sea, esto fue un devocional que estudié y estudié y estudié. Pero son 3 tipos de personas cuya mente está llena de lo que dice Efesios 4, vanidad. Y la vanidad de nada uno le puede sacar provecho. Y la vanidad viene cuando yo estoy lleno de una cosa y una cosa solamente, y es de mí mismo. Eso es la vanidad. Ponerme yo en primero, en segundo, en tercero y hasta cuarto lugar. Y bien atrás, y eso, a Jesús en mi vida. Entonces está toda esta gente, y como yo le digo a mi célula siempre, que hace la voluntad del hombre en el nombre de Jesús. Que está profundamente mal. Yo hago mi voluntad y hago lo que yo quiera en el nombre de Jesús. Y cuando yo me veía confrontado con esto de verdad, les digo,
me sentía identificado no con la parte nice de Efesios 4, sino en la parte no tan nice, que es la que confronta y exhibe el corazón del que lo lee. Y yo decía, ¿cómo vivo el evangelio? Porque estamos tan metidos en las cosas tan profundas y tan wow de la fe, que en algún punto a algunos se les olvida hacerse la pregunta más básica. ¿Cómo viven el evangelio? Listo, súper que usted se sepa toda la Biblia de memoria. ¿Cómo eso se traduce en su vida? Porque la verdad, yo crecí en la iglesia toda mi vida y por eso se los puedo decir. O sea, venir, sentarse y oír el mensaje y decir, bueno, amén, aleluya, sí Señor, y tener conducta cristiana dentro de todo el contexto de iglesia es fácil. Pero un verdadero cristiano, y ustedes lo saben, que es lo más loco de todo, que todos lo saben, es cristiano, es como Cristo en su iglesia, con su familia, en su trabajo, en su célula y en todos los aspectos de la vida. Pero aquellos que están irremediablemente confundidos piensan que la fe es parcial. Y el problema de esto es que suena obvio. Es que, obvio, Juan. Sí, es obvio. Sí, es básico. Pero hay cosas que son tan obvias que a veces no somos capaces de verlas. Son tan evidentes que las tenemos en nuestra cara, como estas veces que uno está buscando el teléfono y lo tiene en la mano, que no lo vemos en nuestra propia vida. Y por eso, como todo en la vida, constantemente nos tenemos que hacer preguntas para tomar una decisión. Porque cuando me dejo de hacer preguntas, empiezo a tomar las cosas y darlas por sentado. Cuando dejo de cuestionar mi vida, entonces asumo que soy un santo y nunca examino mi corazón. Porque así como yo decidí despertarme hoy, venir, predicar, ustedes también decidieron despertarse hoy, venir y sentarse. Hay una decisión que ustedes tienen que tomar y no se les puede olvidar tomar todos los días. Decidir cómo van a vivir el evangelio hoy. Y si ustedes me preguntan la verdad, de todos los días de mi existencia, no todos los días he vivido el evangelio. Aunque lo sé. Aunque sé qué tengo que hacer. Aunque sé cómo me tengo que comportar. Aunque sé qué dice la Biblia. Pero no lo hago. Y por eso el evangelio, y esa es mi invitación a Gran Panorama de lo que les digo hoy, es que se convierta en una decisión diaria seguir a Cristo. Pero salimos de la iglesia y nuestra conducta entonces cambia, porque ya no estamos en la iglesia, con mi familia. Entonces ya no soy el hombre tal vez que adora y levanta las manos y amén y toma apuntes, sino que entonces soy grosero o soy arrogante o no hago nada. Conducta contraria a la que uno puede ver de ustedes en la iglesia. Pero es que esta es esta gente que vive llena de ellos mismos y no tienen espacio para el verdadero evangelio en su corazón. Como que están llenos de sus propias ideas y de sus propios pensamientos, que ya no hay espacio para la verdad, porque el espacio que había para la verdad ya lo ocuparon ustedes. Y es la gente que está llena de vanidad en la mente. Aquellos que logran entonces pecar y hacer toda clase de impurezas con avidez. Y esto tiene cuando uno es hábil en algo, tiene la connotación de que es natural, ya se vuelve algo natural en alguien. Si yo tengo la habilidad para hacer algo, es porque no tengo que pensar mucho para hacerlo. No me tengo que esforzar tanto para hacerlo. Pero asegúrense que su vida no es hábil para pecar. Y se vuelve tan normal pecar en su vida que
Se vuelven incapaces de ver su propio pecado, por ende reconocer su propio pecado. Y se creen unos santos, pero uno escarba en su corazón y encuentran un muerto. Y yo fui súper confrontado por eso. Porque yo le decía al Señor, no quiero parecer estar vivo por fuera y muerto por dentro. Y luego, versículo 20, vamos a volver a leer. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le has oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y a mí me impacta mucho esta parte porque, otra vez, volví a la NTV como para entender un poquito mejor y a otras versiones. Pero en esencia es, ¿por qué se comportan así si Cristo no se comportaba así? ¿A quién le aprendieron esas mañas? Como a mí me decían, Jones, ¿a quién le aprendiste a hablar así? Hubo una época que a mí, todavía un poco, que me gustaba hablar muy ñero. Todavía un poco. Porque me da mucha risa. De verdad, como que se me hace, esta gente es muy creativa. O sea, para decir va, hay como 40,000 variedades, ¿no? Bambi, Vázquez, entre otros. Para lo que uno quiera. Y mi mamá, ¿pero a quién le aprendiste a hablar así? Para decir sí, ni se diga. Simón, cincho, cilantro, ¿no? Hay muchos. Hay muchos. Pero es lo mismo que aquí la palabra nos enseña. ¿Quién les dijo que ustedes pueden escoger que sí y que no del Evangelio? ¿A quién le aprendieron esas mañas? Porque a Cristo no fue. Y eso no es el Evangelio. Porque si el Evangelio constara y fuera escoger que sí, que no, ¿qué decido yo? Entonces Dios no se hubiera entregado completamente a sí mismo para todos nosotros. Si Él no quería que lo recibiéramos por completo, nos hubiera dado por completo. Pero muchas veces vivimos en la práctica la fe como si pudiéramos escoger que sí y que no del Evangelio. Claro, vivo lo que me gusta, pero lo que me incomoda ni me lo toquen. ¿Por qué? Y esto es algo que yo escribía y Dios me confrontaba y era porque me duele, me cuesta, no quiero, porque vivo un evangelio que le sirve no al Dios verdadero con D mayúscula, y yo notaba aquí, sino a un Dios con D minúscula, como de 1,74, con forma de hombre que se parece mucho a mí. Y a Él estaba rendido mi corazón. Un Dios con forma de hombre, que se podría llamar Juan. Y lo mismo pasa con nosotros, que maquillamos nuestra propia voluntad en forma de evangelio, espiritualizamos nuestros pecados. ¿Para qué? Para huir de ellos y no arrepentirnos. Pero el evangelio de Cristo requiere algo, a Cristo. Yo no puedo vivir el evangelio en mis fuerzas, porque entonces Cristo no se hubiera entregado por mí. ¿Y qué fue Cristo? Hay dos características de Cristo increíbles: fue manso y fue humilde. Y para vivir el evangelio se requiere mansedumbre y humildad. Y humildad para reconocer que no lo sé todo.
¿Cuál es la evidencia de que requiere humildad el Evangelio? Y esto no lo dije en la reunión pasada, pero lo digo en esta. Que alguien muchísimo, y no porque sepa más, para nada. Pero por eso el Señor usa personas como yo, para hablarle a personas mucho más grandes que yo, para que entiendan, esto no se trata de cuánto sabe alguien, sino cómo ese conocimiento es traducido en su vida, en su diario vivir, pues. Entonces, si todo el entendimiento del Evangelio que hay en su cabeza no se ve reflejado con su familia, a usted como discípulo, o aún como líder, no están viviendo el Evangelio, sino que se está estancando en su cabeza. Y es como una fuente. Yo siempre tenía esta como tentación cuando veía una fuente, a meter mi mano completa. O sea, era como un reto de mi vida. O sea, veía una fuente, así estuviera lejos, me iba corriendo, metía la mano y me iba. Jugaba en las fuentes, veía una monedita en la fuente. Decía, no la querían. Está bien, yo sí la quiero. Pero, ¿qué pasa? Mi mamá siempre me decía, guácala, Juan. Y Pipe también. Qué asco, Juan. Eso es agua estancada. ¿Qué es el agua estancada? Un agua que no se renueva, que se queda ahí. Y es la misma siempre. Y se pudre. Y una fe estancada no es aquel líder que no puede tener 300,000 discípulos y llenar el auditorio, no. Parte desde algo mucho más simple como aquel líder que no puede poner en práctica lo que entiende. ¿Entiende? Y eso es una fe estancada, que si sigue así se pudre, se amarga. No es el verdadero evangelio. Porque como les digo, no es parcial. No es para unas cosas sí, para las otras no. El domingo sí, el día de mi célula también, pero los demás días de mi semana no. ¿Por qué? Porque trabajo, tengo que ganar dinero y ya el evangelio no hay espacio en mi mente para eso porque estoy ocupado en otras cosas. Pero si el evangelio no abarca toda su mente y todo su corazón, eso es una alerta que no está viviendo el evangelio como debería vivirse. Y no importa cuántos años tengamos, si yo tengo 21, ustedes, bueno, si yo tengo 21, no importa. Pero a mí me gusta mucho la palabra y algo que aprendíamos en FLS, era un pedazo del método inductivo, es la correlación. Y yo la uso mucho para ver si lo que yo estoy entendiendo de la Biblia es bíblico o es mi mente loca. Entonces yo decía, bueno, si esto entiendo, pero ¿dónde más en la Biblia está que compruebe que lo que digo es verdad? Entonces me fui al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21. Y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahora yo les hago otra pregunta. ¿Verdaderamente siguen las pisadas de Cristo? ¿O solo lo siguen hoy, domingo? ¿Qué pasa cuando uno sigue las pisadas de Cristo de manera parcial? Tradúzcalo a la vida verdadera, cotidiana, física. Si yo solo sigo a alguien de vez en cuando, van a ocurrir inevitablemente dos fenómenos. Uno de dos fenómenos. O me pierdo yo, porque no lo estoy siguiendo, o pierdo de vista al que estoy siguiendo, porque avanza más rápido de lo que yo estoy avanzando. O me desvío yo, o pierdo de vista a quien tengo que seguir.
Entonces volvemos a esto de gente frustrada en la iglesia que le echa la culpa a la iglesia y va de iglesia en iglesia buscando, claro, nunca va a estar satisfecho porque vive en su propio evangelio. Pero es como lo que me pasó el otro día en el carro con unos amigos. Yo tenía mucho calor. Y yo no entiendo por qué hay cosas que la gente cuestiona que no debería cuestionar porque no está en cuestión. Punto. O sea, es un hecho. Yo dije, tengo mucho calor. Estamos a 31 grados. No, claro que no. Sí, estamos. O sea, no estoy. No. Estamos a 31 grados. Y está haciendo mucho calor. Y eso no está en cuestión. Es un hecho. Y lo mismo pasa con el evangelio. El evangelio es. Punto. Y es Cristo. No es como Camila le gustaban unos ositos que uno iba, se llamaban Build-A-Bear, y uno iba y construían los ositos, le ponían ahí todo. Le ponían hasta corazón al osito. Y Camila lo hacía lo que ella quería. Entonces tenía una cabeza verde, un cuerpo morado, un ojo verde, azul. O sea, era todo lo que ella quería que fuera. Pero el evangelio no es lo que nosotros queremos que sea, sino es lo que la palabra de Dios dice que es. Entonces vivamos, amén, pero entonces hagámoslo. Porque claro, amén. No, pues ya, amén. Yo también, amén. Pero hagámoslo. Porque es justamente eso lo que yo quiero transmitir hoy. Que lo que está acá y muchas veces acá, también esté acá. Y van a ver cómo entonces su vida es completa en Cristo. No completa en sus fuerzas o en sus ideas, sino en Cristo. Y eso es increíble. Eso es el evangelio. Y algo bien importante que tenemos que hacer a diario es identificar esas áreas que aún no han sido transformadas por el evangelio. Identificar esas áreas y actuar contrario a ese pecado. ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, si mi pecado es la ira y sé que soy histérico, porque de verdad hay gente muy brava. No, en serio. Uno se sube a un elevador o algo y a veces a uno le da miedo saludar porque tiene una cara de puño, o sea, como si el puño pudiera tener una cara, sería la de esa persona. Y yo digo, saludo, no saludo. Si no saludo me va a pegar por no saludar, o si saludo me va a pegar porque lo saludé y no me pidió que lo saludara. Hay gente muy brava. Hay gente que en la cara se les ve que no la están pasando tan bien. Pero hay de dos. O actuar conforme a nuestra naturaleza y nuestros sentimientos, nuestra voluntad, o actuar conforme al evangelio. Si yo sé que sufro y lucho con la histeria, pues no alimento ese sentimiento, ¿verdad? Sino actúo contrario a eso porque ejercito mi fe. Pero eso requiere humildad para decir, sí, lucho. Y eso es lo que el Señor busca de todos nosotros, humildad y honestidad, para que nosotros podamos aprender a depender de Él y ejercitar nuestra fe. Eso es lo que la palabra llama y dice cuando el famoso, y este fragmento muy famoso que hemos oído en todos lados de mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo ejercito mi fe porque soy consciente de mis debilidades, pero no las alimento. No las alimento con el orgullo, ni con la autocomplacencia, entre muchas otras cosas.
sino que actúo contrario al pecado y persevero para no retroceder. Pero es que muchas veces, y yo cuando escribía este mensaje lloraba y yo le decía a Dios, siento que doy 3 pasos pero retrocedo 6, entonces nunca avanzo. Y lloraba y yo le decía al Señor, de verdad, quiero vivir el Evangelio. ¿Por qué es tan difícil? Porque claro, si lo vivo en mis fuerzas, no solamente es difícil, sino que se torna imposible. Porque si pudiéramos vivir la vida en nuestras propias fuerzas, Dios no hubiera enviado a su único Hijo a morir por nosotros. Y es que es muy básico, pero en la práctica, yo incluido, muchas veces no lo hacemos. Porque es tan básico que lo damos por sentados. Pero no asumamos nada, sino que preguntémonos, ¿cómo vivo el Evangelio? ¿Sirvo a un Dios con D mayúscula o a un Dios hecho con mis propias manos? Llámese trabajo, llámese uno mismo, lo que sea. Pero todo aquello que el Señor les dice, ¿a quién le aprendieron esas mañas? ¿Pero de dónde sacaron eso? Puedan ir a la palabra, puedan ir a la cruz, puedan ir a la oración y decir, me equivoqué. Yo creo que si la gente supiera reconocer sus errores, de verdad, no habrían tantas guerras, no habrían tantas cosas. Basta con, Dios, me equivoqué y necesito ayuda. No voy a alimentar más mi debilidad, no voy a espiritualizar más mi pecado, sino que me voy a arrepentir. Y eso es lo que el Evangelio produce en nuestra vida. Un anhelo verdadero por hacer las cosas a la manera de Cristo. Un anhelo verdadero por remover todas esas cosas que yo cultivé que están incorrectas, pero que a través de Cristo yo las puedo desechar. A mí siempre me dicen, cuando hablo con un adulto que es líder, es como, uy, es que tuvieras cómo es tener un ministerio de adultos. Es que a los jóvenes tú les dices algo y ellos cambian. Pero no es porque, yo creo que no se vuelve más o menos difícil remover el pecado del corazón para Jesús en la vida de alguien. Sino que inconsciente o conscientemente muchas veces a medida que crecemos, cultivamos uno de los pecados más feos y más horrendos que es el orgullo. Entonces llegamos a adultos cultivando el orgullo. Y ya no solamente es un cultivo, sino que ya es todo ya soy un agrícola así súper guau del orgullo. Ya exporto a 3 países diferentes y si me hago entender, tengo una empresa. Porque desde chiquito cultivamos esto de, no puedo reconocer mi debilidad. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es humillarse. Y eso es humillarse. Que el Señor exhiba nuestro pecado para que con nombre propio nos podamos arrepentir. Pero, claro, hay de dos. O nos arrepentimos o huimos de Él. Y fingimos, le echamos tierrita, ya está. Pero, como les digo, algo que me encanta de la Biblia es esto. Apunta el problema, nos revela el problema, pero no se queda así, nos da una resolución. Nos dice cómo abordar el problema y qué tenemos que hacer según la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar leyendo y dice así. Vamos a volver a leer desde el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, súper famoso, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, un paréntesis, yo cuando preparaba esta charla dije, bueno, la voy a ensayar, la voy a practicar. Entonces en mi célula prediqué esto y dije, no, ya está. La tengo, ya la puedo decir, está para el domingo. Y llega ayer, el día de ayer, y dije, voy a volver a repasarla, estuve repasando en la semana. Y cuando yo la hice en el iPad, cuando llegó a la compu, asumí que estaba en la compu, nada. Y yo dije, rayos, la charla. Y yo dije, no soy capaz de asumir que ya la sé y venir el domingo, porque aquí estaba mi iPad, lo había dejado, y mi compu, entre otras cosas que también olvidé. Y dije, no, bueno, vamos a volverla a practicar, la voy a volver a hacer. Y cuando la volví a hacer, porque ya la sabía, y sabía la estructura, y sabía los puntos, y me acordaba, el último punto es mío, tuvo un impacto diferente tal vez que la primera vez que la prediqué en mi célula. Y son 3 cosas que todos tenemos que hacer cuando recibimos el Evangelio. Y son 3 palabras que yo circulaba en mi Biblia, que yo decía, yo necesito esto. Y es la palabra, y bueno, las palabras despojados, renovados y vestidos. Porque era como el proceso que yo veía que el Señor hacía en la vida de una persona para que verdaderamente viva el Evangelio. Porque yo no puedo recibir del Evangelio si estoy vestido de mí mismo. Yo no puedo recibir el Evangelio si estoy lleno de afanes, de angustias. Porque si mis manos y mi corazón está lleno y ocupado, no tengo espacio para recibir algo nuevo o me va a derribar. Y no lo tiene que buscar, yo se lo leo. Pero por eso dice la palabra, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Y aquí cambié la versión, no, es la NTV si no estoy mal. Pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Y yo decía, Dios, yo no me quiero reventar tratando de recibir lo nuevo de ti cuando mis manos están llenas de mí mismo. Porque el peso de tu gloria me reventaría, porque no estoy listo. Y por eso a veces la gente se siente tan presionada en la iglesia, porque no se ha despojado de lo viejo y el peso de lo nuevo los derriba. Y ahí también necesitamos el Evangelio. Primero nos despojamos, es como el proceso de bañarse. Todos se bañan, asumo. Se han bañado, ¿no? Cuando uno se baña, espero, ¿no? Así, bueno, espero. Uno se despoja de la ropa, se limpia, se quita toda la suciedad que hay en uno y se pone ropa limpia. Y así como nos vestimos y nos bañamos físicamente, creo que es la misma imagen que aquí plantea la Biblia. Es como el mismo proceso, solo que sumamente profundo y para el alma, para el espíritu de una persona. De nada sirve lavar un brazo que ya está limpio y dejar el otro sucio. Porque nadie cuando ve a alguien sucio dice, wow, tiene el brazo izquierdo limpio. Porque la suciedad, así sea poquita, como que arruina todo lo demás que hay en la persona. Todo el aspecto general, pues ya lo daña. Lo mismo
en la relación con Dios de todos nosotros. No importa que usted sepa mucho, si tal vez la suciedad que hay en ustedes y aún en mí, como que acaparan todo eso que tal vez había limpio en usted. Porque nadie se baña, o bueno, espero, no puedo generalizar en eso, porque no sé cómo se baña. Pero asumo, y si no sabe bañarse, hoy también lo va a enseñar un poquito. Uno se baña todo, va a estar limpio completamente. Entonces de nada sirve decir, hoy yo me voy a bañar. ¿Qué me baño? Me voy a bañar el brazo izquierdo, el cuello y ya está. Sí, ya está. No, pues va a apestar. No importa si se bañó el brazo izquierdo o el derecho, porque el olor de su axila va a ser por los dos brazos que usted no se bañó. No importa si usted se jacta de que es el más servicial en la iglesia. Si cuando llegan a su casa apesta un poquito. Y yo le decía al Señor, Dios, no permitas que mi fe tenga un evangelio apestoso. Porque cuando el evangelio y Jesús entra a la vida de una persona, y con esto termino, es como un invitado muy de confianza a la casa de alguien. No sé si ustedes han tenido visitas, pero hay visitas de visitas, siempre hay visitas de visitas. O sea, hay visitas formales y protocolarias, sí. Donde uno dice, con que esté limpia la sala, ya la armé. Cerramos las puertas de los cuartos y ya. Pero uno también sabe que hay visitas, ¿no? Si tienen hijos y no se llegan los primos o algo así, saben que esa casa, pues ya, o sea, van a entrar a los cuartos, van a brincar en las camas. Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa con mis primos o ellos a las mías, y yo abría y yo llegaba y agarraba del refri como si fuera mi casa y me metía a los cuartos y como si fuera mi casa. Y cuando Jesús entra al corazón de la vida de una persona, no podemos arreglar solamente la sala para que sea bonito, porque Él también revisa los cuartos y revisa los baños entonces no podemos ocultarle nada. Pero muchas veces vivimos la fe pretendiendo que así es. Ya la libré con la sala. No. En su familia, en su trabajo, en su servicio, en su liderazgo si es líder, el evangelio lo tiene que impactar siempre, completamente. No es seccionado no, es total. Y yo de verdad fui muy confrontado en eso y desde la última vez que prediqué hasta hoy, constantemente, de alguna u otra manera, Dios me regresa al mismo tema. Vive el evangelio. Y constantemente mis discípulos, si están acá, no me van a dejar mentir. Les hago y les digo, pregúntense, ¿qué hacen hoy aquí sentados? ¿Por qué vinieron hoy a la reunión? ¿Para qué? ¿Para qué y por qué? Y yo me hago esa pregunta también constantemente porque digo, ¿para qué y por qué predico? ¿Para qué y por qué doy célula? Y una pregunta tan sencilla de verdad me mantiene en línea, no porque nunca, yo me desvíe y yo llegué a mi casa y yo llegué así volando. No. Todos tienen días buenos, todos tienen días malos. Pero el evangelio sirve como esta brújula que cuando yo pueda perder el norte, ¡fum!, esa flechita me dice, vas por mal camino, endereza y sigue mis pisadas.
Y es momento de que muchos despierten y enderezcan su camino y sigan las pisadas de Cristo, no sus propias pisadas. Y si están aquí, yo incluido, es porque lo necesitamos. No es porque lo vamos a dar por sentado. Entonces, ahí donde están, se van a poner en pie para terminar la reunión. Y cuando yo hice mi devocional, sí tenía muy en mente esta canción que está sonando ahorita. Y por eso le pedí a la banda que tocara esa canción. Porque a medida que yo escribía esto del Evangelio, y Dios me hablaba acerca de cómo yo debía vivir el Evangelio, y cómo yo debía enderezar mis pasos, y cómo yo debía de verdad despertar y dejar de vivir conforme a mi propia voluntad. Esta canción de Te lo entrego todo se volvió un poquito más real en mi vida. Y dejó de ser una canción que toco los domingos, o cuando no toco, escucho los domingos. Entiendo qué dice esta canción. Y entregar todo es todo. O sea, por definición, si de así dejé algo minúsculo, deja de ser todo. Y se vuelven un porcentaje. No es un total. Y si se pusieron en pie, es porque van a hacer justo lo que declara esta canción, y es entregarle todo al Señor. Porque yo le entrego todo de mí para recibir lo mejor de Él. Primero me despojo de toda la maldad que hay en mí, de todo el pecado. Soy renovado. El Señor me dice: eso, hay suciedad en tu corazón, límpiala. Me arrepiento. Y luego entonces el Señor me entrega vestidos nuevos, donde dice: ya no eres más ira, sino que ahora eres piedad. Ya no más lo que sea la debilidad que ustedes tengan, sino contrario a eso, ahora están titulados con la verdad. Pero primero, yo no puedo esperar que las cosas sucedan y ya está, sino que en mi corazón debe haber intención de despojarme. O si no, volvemos a lo de siempre, pretender y ya está. Pero a medida que suena esta canción, y es algo que yo siempre motivo cuando oro o cuando me toca ministrar en mi célula o en alguna reunión, partamos desde el hecho de que yo no voy a orar por ustedes, sino que es su propia vida. Yo, la verdad, a la mayoría ni los conozco, la verdad. Entonces no sé, yo no puedo decir, ni el nombre me le sé como para poder orar por alguien. Pero el Señor sí los conoce y los conoce profundamente. Entonces no soy yo quien va a examinar su corazón y va a decir, no, sino va a ser el Señor, va a ser el Espíritu Santo que los conoce y examina su corazón al que van a orar. Por eso es su oración, por su vida, así como yo con mi oración por mi vida. Porque el Evangelio se tiene que hacer una verdad en su vida, así como lo está haciendo en mi vida. Y cuando suene la canción, hagan de esta una oración genuina de su corazón, que de verdad puedan cantarla creyendo lo que dice la letra. Y no solamente reduzcan su oración a cantar lo que dice la letra, sino que expongan su corazón delante del Señor. ¿Y qué es eso que le van a entregar? Y antes de orar, para ahora sí ya prometo terminar. Hay algo que a mí siempre me causa un sabor agridulce cuando me arrepiento, cuando Dios expone mi pecado.
Y es agridulce porque me avergüenza mi pecado, me duele saber que no estoy bien. Pero yo siempre he dicho, desde que yo leí esa historia del faraón y cómo Dios endureció su corazón, yo le doy gracias al Señor, porque digo, gracias Dios, porque tú expones mi pecado para que lo pueda ver y me pueda arrepentir. Gracias a Dios puedo ver mi pecado y puedo decir, está mal, esto está mal en mí. Peor sería ser ciego a mi pecado y no poder ver mi propia maldad. Y por eso yo oro y le digo al Señor, Señor, tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Tú conoces lo bueno y lo malo que hay en mí. Hoy examina mi corazón y exhibe todo lo incorrecto que hay en él y llévame a arrepentirme. Así que mientras suena esta canción, yo los invito a eleven una oración genuina, sincera, delante de Dios. No de rutina de todos los domingos, sino que de verdad lo que diga esta canción se lo puedan elevar al Señor como una oración genuina. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Oh, oh, el gozo que encuentro al rendir todo ante los pies del Rey. Hoy derramamos nuestro corazón a tus pies, Jesús. Hoy exhibimos los motivos de nuestro corazón a los pies de Jesús. Hoy, Señor, que esta pregunta que hoy tú nos haces retumbe en nuestra semana, nuestra mente. Cómo vivimos lo que profesamos, cómo vivimos lo que creemos, Señor, cómo vivimos lo que tú nos has dado. Por eso hoy rendimos todo a los pies de Jesús. Levante sus manos y rinda todo lo que tiene a Jesús de manera genuina, auténtica y verdadera. Dígale, respira, respira en mi corazón. Hoy te entregamos todo, Jesús. Tú eres el Rey y Señor de nuestros corazones. Ven, respira vida sobre lo que estaba muerto. Ven, restaura, Señor, nuestros corazones. Renuévanos, despiértanos. Declárelo con todo su corazón. Oh, sí, Jesús. Tuyo es mi mundo. Ven, respira, Jesús. Ven, respira sobre nosotros. Transfórmanos. Que tu realidad venga a nosotros. Hoy hemos clamado por milagros. Hoy hemos clamado para que tu palabra quede con la sencillez que fue transmitida. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.